Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende la hora que veas este resumen, así empezamos esta grandiosa historia. Donde alguien nos explica que el juego Mundo de Éter fue lanzado hace 10 años, como un simulador de citas específicamente dirigido al público femenino, pero hubo más jugadores masculinos, y de igual manera permitía a los jugadores jugar con una gran variedad de personajes empezando por personajes fáciles pero demasiado eficientes hasta personajes más difíciles pero ineficaces, y más específicamente entre ellos hay uno, era un personaje, muy malo de modo que es conocido por su nivel de dificultad y sus terribles características, pero existe todo tipo de gente rara en el mundo, como el que jugó desde el comienzo del juego con BQ-Seol, el protagonista de esta historia. Entonces vemos un atardecer en un edificio departamental, donde está nuestro héroe tomando un café y viendo su computadora. Por ello está en un foro y el prota se pregunta si hay una actualización o algo así. Pero en verdad vemos que son jugadores criticando un dragón ya que apareció de la nada y borró sus datos. De esa manera otro jugador dice que al morir su personaje ya no pudo iniciar sesión en el juego. Debido a eso nuestro héroe se pregunta si es un jefe final en un juego de citas y él pensó que ese tipo de juegos terminan cuando te juntas con un personaje principal. De esa manera un jugador comenta que ese dragón demonio oscuro tiene un 99% de resistencia a la magia pasiva sin ningún tipo de enfriamiento, y si no tiene un punto débil como se supone que deben vencerlo, y de igual modo el protagonista piensa que si esa persona es el famoso Ranker, así se pregunta qué sentido tiene un monstruo con habilidades para anular magia en un mundo mágico y si acaso es realmente un bug ya que sus personajes están siendo borrados. Acto seguido el prota nos dice que en el juego hay un culto llamado humanos demoníacos oscuros y su objetivo es ayudar a otro mundo llamado Persona Geta y si se apoderan de este mundo lograrán su objetivo, el dragón demonio oscuro. Por ello el protagonista dice que el 90% del continente ya es controlado por las personas Hei, pero el prota hasta el momento solo se preocupaba por el PvP, y no por la historia, pero ahora todo el lore se desordenó. De igual modo él piensa que no es como si él lo pudiera evitar, así que será mejor intentarlo. Por ello entra al juego y una vez dentro aparece una notificación preguntando si quiere luchar contra el dragón demonio oscuro, así le da a aceptar mientras piensa que mostrará sus habilidades que ha perfeccionado los últimos 10 años. Acto seguido vemos a Yuseol frente al dragón oscuro. Entonces el prota nos dice que su personaje es el único personaje que no puede usar magia en el juego a pesar de que todo el mundo puede usar magia en el juego, y debido a eso incluso los jugadores más experimentados deciden no jugar con él. En resumen es peor que un extra, pero no todo es malo ya que puede usar magia o más bien un hechizo. Así ahora vemos que el dragón está por lanzar un ataque que rápidamente lanza a Yuseol, de ahí que el protagonista dice que el único hechizo que puede usar es Blink mientras intenta dañar al dragón, pero no lo derrotaría así de fácil. Entonces el prota nos explica que la habilidad trata de viajar aleatoriamente entre 3 a 10 metros más rápido, pero la dirección en la que te desplazas es aleatoria, por lo que si no controlas bien la distancia se desvivira inmediatamente debido a la velocidad de impacto. Y por si eso no fuera poco, el tiempo de enfriamiento y el uso de maná son totalmente ridículos, y aparte tiene una penalización de no poder moverse por 2 segundos después de usarla, de ahí que todos los jugadores pueden aprenderla pero casi nadie lo usa. Sin embargo BQ-Seol ha dominado el uso del Blink, así que puede controlar en qué dirección irá y así como la distancia también consiguió anular la penalización.
Debido a esto el prota piensa que el personaje no consume maná ya que ni siquiera tiene una estadística de maná, así que a diferencia de otros hechizos este no era más que una habilidad de movimiento, por ello él se obsesionó con ese personaje ya que todo depende de su nivel de habilidades, por lo que este enfermito jugó con el personaje durante 10 años, entonces vemos que le dio un gran golpe al dragón, desde su boca hasta allí, y mientras ve su gran golpe la notificación de que ha derrotado al jefe final siembra dudas en el prota que se pregunta si en verdad ganó, por esa razón él dice saber que básicamente está rotísimo con objetos de grado reliquias antiguas de pies a cabeza, pero el personaje sigue siendo una completa basura, y debido a esto decide presumir ante los otros jugadores y justo, cuando está por enviarlo aparece una notificación mencionando que debido a que el final equivocado se ha alcanzado el 90% del mundo de etéreo ha sido destruido, lo que sorprende a nuestro héroe, pero llegaría otra notificación mencionando que sin embargo él era el que estaba más cerca de alcanzar el final verdadero, y pidiéndole que por favor alcance el final verdadero, por lo que lo sorprende aún más. De este modo su computadora lo absorbe, para que tiempo después abra los ojos y veamos que ahora es el personaje inservible, para después él mismo ahora ve que Yuseol se pregunta qué está pasando y dónde está. Entonces se percata de un espejo roto al cual se acerca para darse cuenta de que es el personaje. Por otro lado, una especie de sistema aparece frente a él como las frases episodio 1, escapar de la persecución. Por ello piensa que esta es la búsqueda del prólogo de Yuseol. Entonces busca algo en su bolsillo encontrando el certificado de la Academia Estela. Así entiende que es difícil de creer, pero en verdad está en el mundo de Éter y él es un personaje inútil. Ve Yuseol. Por ello un poco más relajado piensa que necesita ser lógico en ello ya que esa voz dijo que llegará al verdadero final. Pero por lo que él sabe el juego no tiene un final verdadero sino múltiples, por ello se pregunta si podría ser que nadie llegó al final verdadero en los últimos 10 años, pero deja eso de lado ya que no es momento de pensar en eso. Y si su memoria no falla, después de que Yuseol se despierta la gente que lo persigue interrumpe en la cabaña. Entonces vemos que definitivamente hay gente buscándolo, por lo que se esconde pensando que ya están aquí. Entonces, justo, alguien se percata de la cabaña en la que esconde el protagonista. Entonces ahora nos explican que Yuseol sufre un caso del síndrome de fuga de maná, por lo que es incapaz de acumular maná en su cuerpo, pero ahora tiene esa única oportunidad del hechizo que ha practicado toda su vida nuestro prota. Por ello de vuelta al presente vemos que frente a Yuseol está una pantalla del sistema que dice que puede usar la habilidad parpadeo. De este modo se nos explica un poco más de la habilidad, de clase 0, distancia máxima 9 metros, cargas máximas 1, y por último, enfriamiento de 3 segundos. No obstante, Yuseol se pregunta si le están diciendo que use parpadeo en ese momento, pero ese era un juego donde controlaba a un personaje con su ratón y teclado, pero justo las personas ya están ahí, por lo que nuestro héroe decide intentarlo ya que no tiene nada que perder, solo su vida. Entonces de esa manera sale corriendo, lo que hace que los tipos se percaten de su presencia, por lo que lo persiguen mientras él menciona que la primera parte del tutorial es evitar a los perseguidores usando parpadeo.
pero Yuseol piensa que sus perseguidores tienen botas mágicas por lo que son más rápidos que él, y por ello la única manera de escapar con éxito es si usa parpadeo. Mientras intenta calmarse, él mismo comenta que ha usado el parpadeo incontables veces antes, y por ende la sincronización está grabada en su memoria muscular. Entonces apreciamos que ya lo están alcanzando, por lo que Yuseol dice que la principal desventaja de esa habilidad es que si el usuario falla en controlar la distancia se colisionará contra algo y morirá, pero justo un sujeto está por golpearlo con su espada, lo que sorprende a Yuseol, que tiene la pequeña esperanza de que si lo usa será diferente, así que antes de ser golpeado activa la habilidad, lo que lo sorprende incluso a él y también a los sujetos que lo persiguen, los cuales incrédulos se preguntan si en verdad puede usar parpadeo y si acaso es un mago. Pero el aparente líder grita que ahora es su oportunidad, ya que después de usar esa habilidad se queda tieso por 2 segundos, como yo, pero oh sorpresa, se percata de que el protagonista no está tieso y sigue corriendo, y también pensando que con cuidado, con mucho más cuidado, tiene que usar el terreno irregular a su favor, ya que los jugadores que no son capaces de aprender a controlar su parpadeo en esa etapa, no podrán pasar al siguiente capítulo. Así nos dan un dato de que en realidad el 99% de los jugadores que escogen a Yuseol no pueden pasarse el tutorial, e incluso el 1% que lo logró fue incapaz de pasar el muro de control de distancia de parpadeo y parpadeo continuo. De ahí que vemos a Yuseol usar la habilidad nuevamente, lo que hace a los perseguidores preguntarse si el prota en verdad está usando parpadeo en ese terreno o es que acaso está loco. Entonces vemos al líder gritar que los que usan magia se pongan enfrente y le disparen a distancia. Así vemos a los magos listos, mientras así comienza la segunda parte del tutorial: usar parpadeo para esquivar las flechas mágicas que vuelan hacia ti. Pero por otro lado, Yuseol piensa que en el juego puedes ver todo el panorama, ya que es un monitor, por lo que era fácil en ese entonces. Vemos una pantalla del sistema que dice que la habilidad síndrome de fuga mágica está siendo usada. Por ello nuestro héroe al parecer puede ver o sentir los ataques mágicos o algo así, ya que puede esquivar las flechas fácilmente, pero justo una flecha está por darle en la cara, por lo que utiliza parpadeo escapando del gran impacto, que tiempo después se convierte en un cráter, mientras nuestro héroe piensa que eso estuvo cerca, mientras se pone de pie y sigue corriendo para después decir que ahora va por la última parte, la tercera parte del tutorial: cruzar un cañón usando parpadeo. Entonces vemos a Yuseol en el borde del cañón pensando que la única forma de cruzar es controlar perfectamente la distancia de su parpadeo, y entonces podrá encontrarse con algunos magos que pasaban y escapar, y ese es el final del tutorial. Pero para pasar esa parte tiene que cancelar su hechizo de parpadeo, que se produce en 0.1 segundos, justo en el momento perfecto. Pero si falla una sola vez morirá ahí mismo. No obstante, hay cerca de 20 rocas flotantes, pero 0.1 segundos es más fácil decirlo que hacerlo, y qué maldito enfermo crearía un tutorial así. Así vemos el cañón nevado y también a nuestro protagonista escondido detrás de una roca, pensando que incluso él sabe que eso es una locura, y cómo se atreve a pensar que puede hacer eso cuando ni siquiera ha estado en una pelea adecuada antes.
y si eso fuera un juego el sistema haría imposible atacar a los que lo persiguen, pero es la realidad, por ello piensa que ninguna regla dice que tenga que seguir ciegamente el sistema del juego, de tal forma que no le molesta desvivir a alguien en absoluto. Y la razón de ello es que esos tipos son los enemigos de sus padres según la historia. Entonces Yuseol se percata de que los tipos ya están cerca mientras desenvaina su cuchillo pensando que cree que puede ganar, por lo que sale de su escondite sorprendiendo a sus perseguidores que rápidamente corren a atraparlo. Así vemos que un tipo se acerca a Yuseol preguntando si se atreve a luchar contra ellos él solo. Por ello el prota usa su habilidad Blink sorprendiendo a todos ya que atravesó al tipo con su cuchillo. Así el tipo escupe líquido rojo manchando algo a Yuseol, que aprieta su mano pensando que siente claramente el líquido corriendo por sus dedos, pero no siente ningún sentimiento de culpa, ya que después de todo los desvive para sobrevivir. Acto seguido avienta el cuerpo a sus compañeros, a los que hace retroceder y de paso aprovecha para huir mientras piensa que ya se ocupó de uno, pero ahora cómo realizará el próximo ataque, el cual no será nada fácil, pero todo está tan calmado. Por ello voltea preguntándose por qué tan callado, y si acaso se dieron por vencidos en seguirlo, pero, justo, Yuseol ve al líder, lo que lo hace pensar que no lo hicieron y ahora están usando magia, pero por su descuido casi cae, y debido a eso los magos atacan lanzando múltiples hechizos, lo que aterra al prota ya que innumerables ataques se dirigen a él. Entonces Yuseol se percata de una salida, por ello activa Blink, logrando escapar, pero el líder no lo sabe, por lo que dice que se lo merece por ser tan engreído y actuar así, pero se percata de que no está su cuerpo en el cráter, pero, justo ya está encima de él. Por ello cuando el tipo se percata de la presencia del prota ya es tarde. Así Yuseol nos dice que una de las peculiaridades de Blink es mantener el mismo impulso antes y después de su uso. Entonces vemos al prota clavando su cuchillo en otra persona, lo que sorprende a todos los restantes. De esta manera, mientras el sujeto cae al suelo, vemos al prota algo cansado, pensando que ahora solo quedan dos, ya que tiene que terminar eso antes que los otros lleguen. De igual modo el líder comenta que el Yuseol es un bicho raro ya que tiene una increíble velocidad para ser un mago. Por ello pregunta quién demonios es, pero nuestro héroe no responde, solo piensa que su velocidad de reacción es más rápida que la mayoría de jugadores profesionales, pero eso cuando hablan del juego en computadora con ratón y teclado. Pero ahora no puede seguir esquivando sus ataques para siempre, especialmente a tan corta distancia. Por ello acabará con ellos lo antes posible dirigiéndose al tipo, que dice que ahora ya se ha dado cuenta del estilo de lucha de Yuseol. Entonces el tipo piensa que todo lo que el prota usa es Blink y una simple daga, así que mientras él se proteja la cara y el cuello, su daga ni siquiera lo dañará. No obstante el tipo usa magia como la del Frey Raon, pero esta no es magia estelar, es una llamada Ice Wave. Por ende Yuseol usa Blink, pero justo el tipo lanza un ataque de hielo pensando que ahora disfrutará de ver cómo el prota se le arruga la cara del dolor, pero sorpresa se percata de que desvivió al otro sujeto, lo que aterra un poco al líder, que le dice a Yuseol que antes huía como una rata que nunca luchaba, y ahora desvive sin piedad. Por ello el prota dice que eso era antes, y ahora puede darle las gracias a él por ayudarlo a mejorar, lo que hace enojar al tipo, que dice que solo lo pudo hacer porque se lo pusieron fácil, y esta vez sí lo desvivirá. Por ende Yuseol comienza a correr dirigiéndose al sujeto mientras lleva en la mano su daga y una vara larga en la otra, la cual lanza al sujeto, para después el prota piense que usar Blink en frente de su oponente lo pone en riesgo de ser contraatacado.
por lo que el tipo rompe la vara para después pensar que no dejará que el prota se salga con la suya. Entonces vemos que el sistema notifica que Yuseol ha ganado experiencia y el proyecto Constelación le ha prometido una recompensa adicional por desarrollar la historia de forma única, de ahí que vemos al prota agotado en el suelo mientras suelta su daga temblando un poco. Acto seguido Yuseol voltea a ver el cuerpo de su víctima, para después confirmar que eso no es un sueño, su habilidad, su primera batalla, su primera kill, todo es verdad, pero ahora ya no puede hacer nada, solo seguir. Por ello, se pone de pie para contemplar el cañón. Sin embargo, Yuseol hace lo que le hicieron a mi primo después de navajearlo, pasar a reclamar su recompensa mientras piensa que tiene que ser realista ya que no tiene dinero. Así encuentra una bolsa con oro, alrededor de 2 millones de créditos, lo que es aproximadamente 2 millones de wons. Por ello guarda su recompensa mientras nota que su problema ahora es cruzar el cañón, pero de ese modo alguien lo notaría, por ello se pregunta si ellos son el grupo que aparece en el tutorial, por lo que Yuseol grita diciendo que lo esperen, pero alguien del grupo comenta que no hay un puente cerca y si en verdad podrá cruzar, lo que hace decir al prota que, si podrá hacerlo. De este modo el grupo decide esperar, pero un miembro dice que para cruzar ese cañón necesita ser al menos caballero de tercer nivel y si acaso ese joven podrá hacerlo, por lo que ven al prota saltando de roca en roca como tu compa el Chapulín. Por ello se preguntan si eso es un tipo de magia de salto, pero alguien dice que esa es la habilidad Blink, y ese alguien es una waifu peli azul. Sin embargo, un tipo del grupo pregunta si acaso no es capaz de controlar la dirección y distancia, pero al ver a Yuseol lograrlo se pregunta cómo es posible eso, pero en el borde del cañón aparecen los dos perseguidores restantes, lo que hace que se pregunten si ellos vienen con el prota, pero se percatan de que no, ya que preparan un ataque mágico que rápidamente es lanzado a Yuseol, el cual se percata de ello y utiliza Blink para escapar, lo que logra exitosamente para después pensar que el enfriamiento de la habilidad es de 3 segundos, por lo que esquivar todos los ataques no es posible. Por ello tiene que encontrar rápidamente una piedra que sirva de apoyo y puente, pero, justo, un ataque de magia negra se prepara para rápidamente ser lanzado al prota, que afortunadamente lo puede esquivar, pero, justo la roca se rompe haciendo caer a Yuseol, que rápidamente piensa en un plan, pero todas las piedras están demasiado lejos, pero sin querer rendirse solo puede esperar aterrizar en una sola pieza. Por ello utiliza su Blink logrando acercarse al borde de una roca, de la que logra exitosamente sostenerse y por ende sobrevivir, o tal vez no, ya que los magos lanzan un ataque de fuego, que esta vez se acabará con Yuseol, que no tiene a dónde escapar, pero un ataque de hielo lo protegería, solo dejando cristales del mismo que rápidamente caen al vacío. De ahí que nuestro protagonista se pregunta qué era esa magia de hace un momento, ya que tenía relámpagos y una lanza de hielo, y si acaso alguien es capaz de usar 2 atributos en un solo ataque y además en el tutorial, entonces vemos que la causante de ello fue la waifu peli azul, pero ello los dos tipos aterrados comienza a huir,
pero por otro lado vemos a Yuseol ya con el grupo mientras la waifu se marcha, pero antes el prota le da las gracias por salvarlo hace un momento. Así la waifu dice que no fue nada para recibir gratitud, por eso no debe darle mucha importancia, lo que hace pensar a Yuseol que tiene una hermosa voz, pero parece que será un poco difícil acercarse a ella, pero de todos modos esa gente, aunque es conocida por ser bandidos que saquean las aldeas cercanas, en verdad la mayoría de tales actividades son llevadas a cabo por el culto del demonio oscuro, pero incluso eso termina ahí. Así cambiamos de panel en una bella y tranquila noche en donde vemos un carruaje en el cual va nuestro héroe durmiendo. Por ello vemos su sueño donde apreciamos al personaje Baek Yuseol de pequeño, diciéndole a su madre que de grande será un gran mago, por lo que ella dice que confía en él. De este modo dice que el libro mágico de segunda mano que le regalaron sus padres trabajando muy duro lo va a estudiar muy bien y los hará felices, lo cual vemos que era verdad ya que dormía estudiando, pero sus sueños se verían borrados por su enfermedad, síndrome de fuga de maná, lo que el pequeño personaje no puede creer. Por ello el prota se pregunta si esos recuerdos son del personaje Baek Yuseol o son ahora suyos, por ello despierta aturdido para después percatarse de que ya es de día, mientras otro viajero menciona que ya estaba por despertarlo y pronto llegarán a Lesoacha, la ciudad satélite de Arcanium. Por ello deciden hacer una parada para un descanso. Así Yuseol se estira y también se percata de que la waifu peli azul lo está mirando, para después darse la vuelta, lo que hace al prota pensar que es muy fría, pero hasta ahora las cosas van bien y se alegra que esa época sea acerque más a los tiempos modernos que a la Edad Media. Entonces nos dicen más de este mundo, ya que ya sabemos que en Éter existe la magia, pero en las ciudades seguras se instalan trenes y naves voladoras, así como agujeros warp, para hacer más cómodos los viajes largos. Por ello Yuseol dice que ahora mismo van a Lesoacha para subirse a un barco volador. Entonces nos explican que Lesoacha se encuentra en la ruta hacia Arcanium, y el verdadero episodio comienza en Arcanium, la ciudad mágica, en la cual hay torres de renombre así como órdenes de caballeros, magos y 5 academias de renombre, entre ellas la academia con los magos más poderosos y los estudiantes más destacados, la Academia Estela. De ahí que Yuseol piensa que ella está llena de genios y nobles de todo el mundo, por ello no entiende cómo él logró ser admitido en ese lugar. Entonces se da cuenta de que no ha comprobado sus habilidades. Así aparece una ventana del sistema que dice que el síndrome de fuga está en nivel 1, fuerza 3% de aumento, agilidad 5% de aumento, sensibilidad 10% de aumento. También tiene un sexto sentido que consume el poder mental del usuario para activarse, detectando maná en un radio de 12 metros y activa. También aceleración de detección, que se activa automáticamente cuando detecta peligro. Así Yuseol piensa que si no fuera por esas dos habilidades ya estuviera con San Pedro. Sin embargo, un físico maldito que le impide acumular maná en su cuerpo,
una maldición que tenía el personaje. Sin embargo, eso le permitía detectar maná a su alrededor con su sexto sentido, sin mencionar que le permitía percibir cualquier ataque que se dirige a él. Aunque no lo mire, además la aclaración le permite percibir las cosas como si el tiempo se ralentizara. Así, por otro lado, el prota piensa que la habilidad sexto sentido no se puede usar mucho tiempo, ya que consume mucho poder mental, por lo que tiene consecuencias graves después de su uso. Entonces cambia a ver las siguientes estadísticas: fuerza 1, estrella 59, sensibilidad 1, estrella 97, agilidad 1, estrella 81, aguante 1, estrella 51, resistencia 0, estrella 97, poder mental 1, estrella 43. Por ello el protagonista piensa que originalmente Yuseol tenía estadísticas bajas, pero al parecer tomó una parte de las estadísticas del personaje en que lo convirtió, ya que en el mundo de Éter no hay un solo nivel sino una para cada estadística, ya que las habilidades están en niveles y las estadísticas en estrellas, por lo que el nivel máximo de estadísticas es de 9 estrellas, pero es imposible de alcanzar. Incluso para el que jugó 10 años solo logró 8 estrellas tanto en resistencia como en sensibilidad. Así Yuseol piensa que debería invertir en sensibilidad por ahora para potenciar el sexto sentido y su velocidad de reacción, ya que después de todo puede aumentar la resistencia y la flexibilidad por otros medios. Entonces lo logra hacer, pero justo ahora su problema es el síndrome de fuga de maná, y si no entrena no podrá sobrevivir mucho tiempo. Así menciona que la única forma de reforzar el síndrome es dentro de la academia, pero él no quiere ir, por ello desearía tener algo que lo ayudará, pero se percata de que tiene notificaciones perdidas, pero justo ya es hora de irse, por lo que las dejará para más tarde, mientras vemos que era observado por la waifu Peli Azul. De este modo el barco volador zarpó despegó. Por ello vemos a un grupo de nobles mientras el piloto dice que a partir de ese momento partirán a Arcanium, así que tomen asiento por su propia seguridad. Pero justo, un noble se percata de la presencia de Yuseol, del cual se burla porque nunca ha estado en un barco volador. Así dirigiéndose al prota dice que no entiende por qué la academia permite campesinos, ya que se supone que es la más prestigiosa del mundo y está ensuciando sus aguas con las personas humildes. Pero el Yuseol ni le contesta, solo suelta un pequeño suspiro, para después marcharse pensando que todos los niños son iguales vayas a donde vayas, lo que enoja al noble, que quiere seguir humillando al prota, pero hay mucho ruido, lo que también lo molesta. De este modo vemos a una waifu muy bella, la princesa Villeon. Así nos dicen que es la princesa del reino Adolevit, Jon Villeon Adolevit. Y mientras pasa todos se sorprenden e incluso el noble arrogante le muestra respeto, pero ella lo mira fríamente, lo que aterra al noble, que antes de que pueda decir algo vemos que Villeon se marcha dejándolo como pendejojojo. Entonces la princesa Villeon pasa al lado de Yuseol, que la reconoce como la villana de ese mundo. De este modo se nos explica que Villeon es un personaje principal, pero ella y la protagonista siempre tienen discusiones, por ello Villeon al final muere. Depende de la ruta que elijas, en uno es brutalmente desvivida, en otra es acosada por todos antes de ser expulsada, en otra le pasa algo vergonzoso por lo que no aparece más en público. Es como si los desarrolladores quisieran que ella sufriera de cualquier modo. Entonces el prota dice que Villeon es muy popular con los jugadores masculinos, pero ella en verdad es guapa. Pero deja eso de lado para ir a comer un poco, entrando a la cafetería donde vemos muchos postres, pero, oh sorpresa, todo está muy caro, por lo que decide mejor comer cuando llegue a Arcanium.
Vemos a Yuseol deprimido pensando que es bueno que lo haya resuelto, pero ahora se pregunta si sería realmente capaz de sobrevivir en la Academia Estela, o incluso si podría sobrevivir a ese mundo, y ojalá tuviera algo que le ayudará en esa situación. Entonces recuerda las notificaciones atrasadas, así vemos que es el proyecto Constelación que ofrece una recompensa especial. 1. Una visión reducida de los objetos que uso en el juego. 2. Una visión degradada de las habilidades que adquirió en el juego. O 3. Por ello Yuseol piensa cuál debería elegir, quizás si tomar Turning Light o Priest of the Flash. Pero el sistema dice que la calificación del artículo es demasiado alta y se rebajará severamente. Así el prota pregunta qué pasará con Hyperspace Blink, pero el sistema menciona que es muy alta por lo que no se puede adquirir. Sin embargo, puede usar la recompensa para mejorar ligeramente Blink. Por ello el prota queda confundido ya que no puede adquirir ninguna habilidad. Entonces el sistema dice que debido a la falta de su poder narrativo tampoco puede materializarse plenamente, lo que no entiende Yuseol. Por ello el sistema da un pequeño resumen de que la fuerza que impulsa la progresión de la historia se denomina poder narrativo, y si sigue explorando ramas desconocidas como el día anterior se acumulará, por lo que el Yuseol sin rodeos le pregunta si en conclusión no le puede dar objetos porque apenas es un novato, pero el sistema no contesta, por lo que el prota pregunta por las gafas Bulbul, pero sigue sin recibir una respuesta, para que después el sistema esta vez sí conteste diciendo que según el examen del sistema han llegado a la conclusión de que sí puede dárselas. Por ello el prota las acepta para sin más rodeos aparezcan en su mano, mientras piensa que nunca pensó que llegaría el día en que realmente usaría ese artefacto, para acto seguido nos expliquen que las gafas Bulbul son un objeto que contiene toda la información que se ha recopilado mientras jugaba, ya que en el mundo de Éter era imposible recordar y leer información sobre monstruos cazados o conocimiento adquirido, por lo que los jugadores crearon diversos objetos de almacenaje. Por ende Yuseol se coloca las gafas mientras el sistema nos da información como su grado que es desconocido, descripción, en resumen un objeto que recuerda todo lo almacenado, características especiales, carpeta Bulbul y sello, y como nota también consume poder mental al activarse. De este modo Yuseol ordena abrir la carpeta, por ello nos muestran 5 puntos, materiales de alquimia, zonas de caza, mazmorras, monstruos y personajes. Así el prota piensa que todo es muy eficiente y dado que ahora ese lugar es su realidad no sabe cuánto podría moler el sistema, pero con sus gafas tiene al menos la mitad de su conocimiento de antes, pero se vería sacado de sus pensamientos por alguien que pregunta si esa persona es Aiseye, la waifu peli azul de antes, a la que llaman traidora. Pero miren, es hermosa. Por ello el prota piensa que una de las funciones de sus gafas es registrar o comprobar información de los personajes, por lo que comprueba la información de Aiseye Mol, que es una heroína falsa, maga del rayo de hielo, bebe primero el zumo del pepinillo cuando come una pizza, es la hija mayor del ducado Mol, la muerte de su padre llevó a su familia a la ruina, y muere después. Por ello Yuseol se pregunta si en verdad es una falsa heroína, ya que en una novela llamada No ames a la princesa ella crece confrontándose a los planes de la villana Villeon, así que Aiseye acaba con el protagonista masculino de la novela. Fin. No obstante Yuseol piensa que al final su plan de venganza desaparece por completo y los proutas masculinos la protegen, y esa novela tuvo un final triste al recibir duras críticas por sus lectores. Pero como todo, aunque el juego está basado en la novela, no la sigue por completo, ya que en el juego se añadió un personaje original llamado Flam, que es la heroína, e incluso tiene una historia de fondo. Ya saben, el típico prota en un mundo normal con una vida normal o de nini,
sin pareja, sin hijos, sin vida social, que es transportado a otro mundo, en este caso a la novela No ames a la princesa. Por ello, a diferencia de la misma Aiselle, es una falsa heroína en el juego, mientras Flam se convirtió en la verdadera heroína, incluso a pesar de los múltiples intentos y esfuerzos de una gran cantidad de jugadores. Se dice que no puede sobrevivir en ninguna ruta, así que el prota dice que eso no tiene nada que ver con él, ¿o sí? Entonces el ciego se pregunta si es su imaginación o ya la vio antes. Por ello el pendejo Jojo deduce que es su imaginación. Así cambiamos de panel exactamente en la Academia Estela, donde el director menciona que, como ellos ya sabrán, los humanos oscuros son los magos que abrazan los poderes de otro mundo, que se transforman en monstruos, y su destino como magos es proteger al mundo de la oscuridad. Pero los alumnos dicen estar aburridos, pero justo el director menciona que los estudiantes con la nota más alta suban al podio. Por ello vemos a varias personas mientras Yuseol piensa que todos sus rostros brillan junto con su papel de protagonistas. Sin embargo, el que más brilla es el de Ma Yuseon, el personaje que se ajusta a la frase "en el cielo como en la tierra soy yo el honrado", ya que su estado de maná es de 9 estrellas, sin mencionar que posee un potencial cercano al reino de las deidades. En palabras sencillas, es un genio natural entre los genios que puede controlar todos los elementos de este mundo. Por ello Yuseol piensa que aunque no pueda llegar al verdadero final, al menos debe intentar evitar los malos finales, llevando a Ma Yuseon al lado bueno. Sin embargo, eso depende de la waifu transportada, así que como ella también es de su misma realidad, puede ser buena idea llevarse bien con ella. Y si las cosas se ponen complicadas por ser considerado su enemigo o se enfrenta a un rechazo, aunque tiene más ventajas sobre la información, por ello no debería arriesgar nada, ya que la waifu también posee un panel al igual que él. Por esa razón Yuseol piensa que su importancia en la historia ni siquiera puede compararse a la de un NPC de tienda, y además Flam posee la habilidad especial de limpiar humanos demoníacos oscuros. Entonces ahora nos ubicamos en la academia, más certeramente en un salón donde está Yuseol, pensando que ha pasado un tiempo desde que se graduó de la universidad, así que ahora se siente raro ser un estudiante de secundaria nuevamente, pero aún así tener eso se siente bien. Un reloj de bolsillo Estela, un objeto que demuestra que eres estudiante de la academia de magia más prestigiosa, y si tienes eso recibirás un trato y un servicio mucho mejor que la mayoría de las licencias de guerreros mágicos. Por ello vemos al prota muy feliz, pensando que quiere darse prisa y usar eso rápidamente, pero justo llegaría el profesor haciendo que todos tomen asiento, ya que comenzará el examen. Y ya se la saben, carnal, guarda todo menos lápiz, goma y sacapuntas, y los que usen gafas deben ser examinadas. Pero el Yuseol no presta tanta atención, para después comenta que el plan de estudios de la Academia Estela es más riguroso que la mayoría de universidades coreanas, incluso hasta hacen un examen en su primer día, llamado examen de organización de clase, que organiza las clases. No
creo que sea mucha ciencia explicarlo. Entonces comienza el examen, pero el prota no sabe más que la fecha y su nombre, por ende nos explican que sin relación con el examen de ingreso, que es notorio por su loca dificultad, y los estudiantes son asignados en las clases F, A y S basados en 2 exámenes, pero por supuesto la mayoría de los personajes Yugebels todos están en la clase S. Por otra parte, Baek Yuseol, que entró a la academia como el último lugar entre 1141, puede ser considerado automáticamente para ser asignado a la clase F. No obstante, piensa que ya ha entrado, así que puede con una simple hoja blanca. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que lo expulsen? De este modo voltea para un lado, por lo que ve a Mayuseon haciéndose pendejojojo. Pero no, ya que acabó el examen, de ahí que Yuseol piensa que no es de extrañar que vivir sea aburrido para él, ya que nació en la familia más fuerte del mundo, y también tiene el cerebro y el talento más genial del mundo, por ello todo le resulta fácil. Por esa razón es muy codiciado por parte de los humanos demonios, pero su mayor problema es su familia. Pero mirar a genios lo hace sentir un tonto, así que mejor hará el examen usando las gafas, ya que también las usó bastante durante su tiempo de jugador para acumular las habilidades adicionales estudiando en la biblioteca. Por ello no tiene nada que perder, así que lo va a comprobar, pero justo el profesor aparece a su lado preguntando qué tipo de gafas son esas y si acaso no escucho que dijo que las necesitaba revisar antes, para así tomar las gafas y comenzar a examinarlas, mientras vemos a nuestro héroe aterrado pensando que si descubren que hay magia en ellas lo expulsarán, pero justo se percata de que el sistema le dice que se ha detectado una parte faltante de las gafas Bulbul y pregunta si quiere llamarlo, lo que aterra más a Yuseol, que solo puede decir que no y, por favor, se quede quieto. Entonces el profesor está por terminar la revisión de las gafas, para que al terminarse las dé al prota, ya que no pudo sentir maná en ellas. Por ello ahora Yuseol ya tiene las gafas y realmente puede ver las respuestas del examen, lo que hace pensar al prota que es un gran objeto y si sigue a ese ritmo conseguirá el primer lugar, de modo que muy apurado responde las preguntas para poder escapar de la clase F y llegar a la clase A, pero justo el examen llega a su fin, por lo que las hojas son arrebatadas para llegar al profe, que las revisa y así se percata de algo. No obstante, vemos a Yuseol que piensa que esperaba escapar de la clase F, pero eso debe ser demasiado para Baek Yuseol. Pero sorpresa, el profe pide que le entregue esas gafas, por ello lo vemos revisándolas para después pedirle a un alumno que vaya a traer al Dr. Grayan. De este modo vemos al prota preguntándose qué pasa con el profe tan de repente, si incluso escribió su procedimiento para que no supiera que fue trampa, y si en verdad lo atraparon. Entonces vemos al famoso profesor de ingeniería mecánica, el Dr. Grayan. Ahora cambiando de panel en un hermoso día en la academia, más exactamente en la oficina del profesor Liam Wall,
que se encuentra revisando los exámenes muy detalladamente, pero se ve interrumpido por alguien que lo llama preguntando si esos son los exámenes de los estudiantes de primer año, y ella es parte del consejo de ancianos, la profesora Edeltaimen, que escucho que ese año hay muchos estudiantes prometedores, lo que confirma el profe, ya que esta Jonbilleon, la princesa de Adolevit, del reino en llamas, parte de la familia más renombrada en magia, clase de magia, también Jeremy Scalven, quien superó completamente a todos sus hermanos mayores en la carrera por la corona, el sucesor elegido de la posición de príncipe heredero del imperio Sclaven. También está el sucesor del maestro de la torre mágica más grande del mundo, Aebon Rayyan. No obstante, la profe Edeltaimen, con una aura de felicidad, dice que escucho que fue difícil establecer las preguntas del examen, ya que con tantos estudiantes de élite de familias prominentes, por ello ese año seguramente hubo muchas preguntas interesantes, por lo que el profesor se alegra que fuera del agrado de Edeltaimen. Debido a esto, el profe Lee se percata de que, como mencionó la maestra, el examen de ese año presenta nuevos tipos de preguntas, por ende las primeras 3 serían las más difíciles para los estudiantes normales. Así nos muestra las preguntas. 1. Flexibilidad. Se trata de un problema que no se resuelve de cualquier manera, pero puede saltar a la siguiente pregunta. Por otro lado, Lee piensa que ya se acabó la era de magia de memorización y la teoría, y ahora es la era de combate usando juicio rápido y el pensamiento creativo, así que de hecho las 3 preguntas no están hechas para ser resueltas, por lo que más de 1000 de los 1141 estudiantes dejaron en blanco el examen, de ahí que la mayoría no pudo resolver una respuesta. De este modo, el profe más serio menciona que entre los nuevos alumnos solo hay 3 que acertaron las preguntas: Ma Yuseon, Flam y también el Yuseo, lo que lo hace pensar que Ma y Flam son considerados genios, pero el prota tuvo la puntuación más baja, por lo que él no esperaba que resolviera todas las preguntas, especialmente cuando ni siquiera contestó las otras preguntas, pero rápidamente es sacado de sus pensamientos por Edeltaimen, que se pregunta por qué está tan interesado en el puntaje de los nuevos, lo que lo hace contestar que al parecer hay un estudiante con un puntaje sin sentido, y si acaso podría ser un genio, lo que no niega ni confirma la profe, que solo menciona que también podría ser una coincidencia, para después marcharse, dejando con dudas a Lee, que ve un currículum de Yuseol junto con una nota que dice que al protagonista se le concedió una admisión especial, ya que su habilidad para controlar Blink era muy apreciada, en razón de lo cual hace pensar al profe que él es el alumno que recomendó el director personalmente, un alumno de combate mago, especializado en Blink, mientras se dibuja una sonrisa para después pensar que si en verdad es especial o solo una coincidencia lo averiguará lo más pronto posible. Así, en un cambio radical, ahora estamos en el pasillo donde vemos a muchos alumnos y entre ellos a nuestro héroe, que piensa que no puede creer que tenga que comprobar la asignación de clase en persona, ya que en el juego podía hacerlo con un solo clic. Entonces vemos una tabla con las respectivas asignaciones, pero justo no puede faltar el pendejo Jojo, que siempre chingo en algo, y en este caso ese es este güero que se percata del prota, y como esta pendejo Jojo no puede creer que alguien con una calificación tan baja pueda entrar a la Academia Estela, por lo que nuestro héroe ni lo molesta, ya que piensa que el pendejo Jojo puede decir lo que quiera, él va a lo que va y punto. Así ve la clase EYF, pero no está lo que lo asusta, ya que solo resolvió 3 preguntas y si acaso lo expulsaron, pero el pendejo Jojo menciona que eso debe ser un error, algo malo. Así el Yuseol ve a esa dirección, mientras piensa que demonios pasa y mejor lo comprobará él mismo, pero
pero se lleva una sorpresa al ver su nombre, lo que lo deja boca abierto pensando que porque su nombre está ahí, eso no puede ser. Por ello nos explican que el grado más especial con el que todos los estudiantes sueñan es la clase S, el lugar donde se reúnen los alumnos más especiales de la mejor escuela mágica, ya que es diferente de los otros grados con múltiples clases por grado. La clase solo tiene 41 estudiantes y solo una clase. Así vemos a Yuseol pensando que eso debe ser un error o algo, y si es verdad se encontrará con los personajes principales más a menudo. Entonces cambiamos de panel nuevamente, un panel realmente fuerte en el cual Billeon es golpeada por alguien, que le pregunta si en verdad se equivocó en 3 preguntas, si incluso Aiselle del ducado de Molf acertó 2, así nos enteramos que es la profesora de clase elemental tipo fuego, Honyel, o sea la madre de la waifu Billeon, a la cual le dice que si no fue capaz de responder esas preguntas que incluso los insectos acertaron significa que es más bajo que un insecto, así que debería pensar en sí, como un insecto, para terminar preguntando si entiende lo que confirma la waifu. Pero cuando pensábamos que todo terminaría, no, Yel abre su boca para decirle a Billeon que no se puede permitir ser como ella, que fue expulsada del reino y se aferra a ser una simple profesora, no puede ser la segunda vergüenza del reino, mientras se acerca a su hija para convencerla que ahora debe ser una existencia mejor que su hermana, para después soltar una sonrisa maliciosa mientras deja a Billeon y preguntarle si entiende lo que quiere, lo que confirma la waifu, mientras por dentro piensa que no lo entiende, solo vive de manera que le enseñaron y resuelve de la misma manera que le enseñaron, no entiende problemas compuestos de magia, no ha aprendido hechizos, no ha aprendido fórmulas, no ha aprendido nada. De esa manera llora mientras se pregunta por qué, porque su madre la atormenta de esa manera. No, bebé, no es tu culpa, no sean así gente, si tienen hijos no los comparen con otros y tampoco se dejen. Pero bueno, ahora nos ubicamos en la clase S, más específicamente en el salón, en el cual está nuestro protagonista, deprimido pensando que lo asignaron a un lugar lleno de raros y antisociales, pero él en secundaria tampoco socializaba mucho. Entonces vemos que alumnos preguntan por qué Yuseol está ahí, pero solo obtuvieron la respuesta de que él está calificado para estar en la clase S, así que ahora nuevamente es un marginado, pero lo comprende ya que ellos trabajan duro para estar ahí. Por ello él también se sentiría así, si alguien como él estuviera en esa clase de un día a otro. Pero lo bueno es que su clase cambia según su rendimiento después de cada examen, por lo que la clase S no está exenta de eso. Pero hay pocos casos en ella y si mal no recuerda hay un personaje masculino que sube a ella después, pero se asegurará mejor más tarde si es verdad. De ahí que aún no puede creer que esté frente esos personajes de su juego. No obstante, en algunos años casi todos los estudiantes de ese salón serán famosos en todo el mundo, pero también 5 de ellos tienen la posibilidad de traicionar al mundo mágico. Mayuseon es uno de ellos, pero si Flam pudiera evitarlo sería increíble. De este modo el profesor entra a la clase saludando a todos, y ya saben, típica presentación de maestro, pero lo importante es lo que nos dicen de él, que es que él es famoso ya que su número de humanos demoníacos desvividos ha alcanzado casi los 4 dígitos,
y su apodo es el guerrero mágico de séptima clase, pero el humilde profe pide tranquilidad, para decirles a sus alumnos que ese año parece que hay muchos estudiantes talentosos y un estudiante muy singular guiño al prota Yuseol. En virtud de lo anterior ahora menciona que como ya todos saben esa academia es un lugar donde forman magos de combate y como guerreros mágicos experimentarán una rigurosa educación durante 3 años. Pero no espera que todos sigan, sin embargo le gustaría que todos ellos le muestren lo mejor de sí mismos en ese tiempo. Y típica pregunta de maestro en el primer día, ¿alguna pregunta, jóvenes? Por ello ningún alumno contesta, por lo que entonces comenzará su primera clase, pero justo Billeon llega al salón. Así el prota piensa que pensó que la waifu seguía las reglas más que nadie y porque llega tarde, así la vemos hablando con el profe, mientras el chismoso del Yuseol pregunta si pasó algo, por lo que decide comprobarlo con las gafas bulbo. Así vemos su panel, Hon Billeon Adolevit, villana, maga de fuego, le gustan los caramelos de ginseng rojo, de vez en cuando se quema, solo bebe café expreso preparado a la manera de Aquilia, tiene una madre malvada, lo que ya comprobamos, y lo más feo de todo, su muerte es garantizada, lo que también nota el prota y recuerda que si Aiselle muere a causa de Flam, Billeon muere por Aiselle y también por Flam. En resumen, su muerte es inevitable de una u otra forma, es la vida de una villana. Así el Yuseol se quita las gafas mientras piensa que le gustaría salvarla si pudiera, pero no está seguro si está en posición de ayudar a alguien. Mientras el profe le dice a la waifu que tome asiento, Yuseol se siente mal por ella, pero solo puede mantener su distancia. Pero justo se percata de que Billeon está a su lado, lo que lo deja como pendejojojo. Así en un cambio de panel vemos al profesor Lee, que le dice a los alumnos que antes de empezar la clase tendrán la sucesión de pentagramas que utilizarán en la escuela, pero la clase S y la clase A lo tendrán que hacer juntos para después ver a Yuseol pensando que esa ceremonia le resulta un poco molesta, pero está deseando que suceda. Por otro lado nos explican que en la famosa Academia Estela, hay 2 grandes acontecimientos, uno es la ceremonia de contrato familiar y la otra es la ceremonia de sucesión de personal. Así ahora vemos a los alumnos en un lugar donde se preparan pentagramas que van desde los de clase baja hasta los de media alta, por lo que solo tienen que acercarse a un bastón que les guste y tomarlo. Pero si con el tiempo quieren cambiarlo les resultará muy complicado, así que deben elegir su bastón con mucho cuidado. Por ello el prota piensa que aunque el profe diga eso, en realidad no son ellos los que eligen a su báculo sino viceversa, ya que en el mundo de éter los báculos solo responden a una persona que consideren digna de comandarlos, lo que provoca una resonancia. En resumen, el báculo te elige a ti y no puedes usar el que tú quieras, de ahí que vemos a Yuseol vagando buscando su báculo, y pensando que si hubiera sido antes habría elegido un báculo destinado a la clase F, pero ahora tiene que pensarlo bien ahora que está en la clase S, por lo que el mejor báculo que se adapta a él es esa varita. Por ello nos explican que los báculos suelen dividirse en 2 clases, el báculo de vara corta y el báculo de vara larga, así que el corto suelen empuñarlas los caballeros que lanzan magia rápidamente, mientras las largas son utilizados por la clase obispo que se centran en un solo golpe con un tiempo de lanzamiento más largo, pero justo
Justo alguien interrumpe la explicación preguntando cuál vara irá a elegir el prota, y ya que él pertenece a la clase S no tendrá problemas para causar el efecto de resonancia, pero como siempre al Yuseol ni le importa lo que digan. Pero ahora otro pendejo Jojo lo interrumpe, por lo que Yuseol pregunta quién es él, y el pendejo Jojo se presenta como Uzlek. Por ello el prota piensa que quién demonios es ese güero. Es la primera vez que escucha ese nombre en su tiempo jugando, para que después le pregunte qué quiere, por lo que el güero Uzlek le responde que quería saber qué báculo va a elegir. De ese modo el Yuseol responde que cualquiera es bueno. No obstante, el güero empieza de güero diciéndole a Yuseol que debe elegir un báculo que se ajuste a su condición de plebeyo, por lo que no debe causar alborotos ni problemas a los maestros, pero el protagonista ni responde para que antes de marcharse le diga que él tampoco debería causar problemas, lo que hace enojar al güero Uzlek, que le grita que si acaso está buscando pelea, por lo que Yuseol piensa que eso es un fastidio para así sacar sus gafas Bulbul, que nos dicen que su nombre es Uzlek Sekbailen, es hijo del marqués Sekbailen, también subalterno del príncipe Jeremy y matón de tercer categoría, y mientras el prota guarda sus gafas se pregunta si en verdad esa es toda su información y qué tan extra debe ser para saberse tan poco de él, pero justo Uzlek señalando un báculo le dice a Yuseol que él va a elegir ese, por lo que él debe ver con más cuidado. Por ello el prota piensa que ese báculo es Edmurri Etemiri, por lo que debe ser el más alto, un báculo calibre media alta. De ese modo se nos explica que un báculo clase media alta suele ser utilizada por guerreros mágicos profesionales, pero por otra parte, por mucho talento que se tenga, los báculos clase media baja deberían ser el límite para los estudiantes. De esa manera Yuseol piensa que sobre todo porque incluso los guerreros mágicos profesionales apenas son capaces de manejar báculos clase media baja. Pero hay que señalar que ahí hay otro báculo de clase media baja aparte del Edmurri Etemiri, aunque en realidad no está ahí para escoger a alguien sino solo para presumir su presencia. Por otro lado vemos al profe ordenando que todos se pongan enfrente del báculo que les gusta, por lo que todos se colocan frente a sus respectivos báculos para que después una luz azul cubra todo el lugar, mientras otros alumnos dicen que el báculo elegido por Aebon es Hada Mikoten de clase media, mientras el príncipe Skalven escogió uno clase media, mientras Villeon eligió a Suavitel Laabon, también de clase media. Por ello los presentes comentan que ese año es una verdadera locura mezclado con mucho potencial, mientras el güero Uzlek maldice para salir corriendo y diciendo que solo esperen y verán. Tremenda humillada que se mete él solo. Así el güero se acerca a Edmurri Etemiri para antes de que pueda tomarla pensar que ahora mirarán un verdadero talento de la clase S, pero justo, bam boom, una luz cega a todos, por lo que Yuseol piensa que como se esperaba no lo logró, mientras vemos a Uzlek en el suelo completamente dañado y autohumillado. Por ello vemos a los estudiantes comentar que parece que recibió mucho daño, por lo que deberían llamar a los profesores. Bueno gente bella, espero les haya gustado el resumen y para no perderse la continuación y próximos videos, suscríbete y dale like, y así sin más por el momento, nos vemos en el próximo resumen del canal.